Bien, muy buen día tengan todas y todos. Un placer saludarlos. Vamos a comenzar este módulo sobre control de constitucionalidad y convencionalidad en materia electoral. Me presento, soy el maestro Jesús Cadena Alcalá. Soy profesor de la Escuela Judicial Electoral. Estoy adscrito a la unidad académica y precisamente mis líneas de investigación van en torno a los modelos y sistemas de control constitucional, al control de convencionalidad, desde luego a la protección de los derechos fundamentales a través del control jurisdiccional y algunos aspectos relacionados con las herramientas interpretativas o argumentativas para el ejercicio de control. Bien, les voy a explicar una metodología. Bueno, como ya mencionaban de capacitación, les pediría que encendieran sus cámaras. Es un requisito tanto para la asistencia como para poderles otorgar al finalizar el diplomado, pues el derecho que tienen a la constancia de acreditación. Entonces, en la medida de lo posible, salvo que hubiese alguna consideración especial, les pediría que encendieran sus cámaras. Eh, Esto viene desde luego en el reglamento que les transitaron cuando se inscribieron al diplomado. Bien, ¿cuál es la metodología para la sesión? Vamos a hablar el día de hoy de tres grandes rubros del control constitucional a partir primero del derecho procesal constitucional, desde luego. Abordaremos también los dos grandes rubros de control que existen, tanto el control político como el control jurisdiccional. Y posteriormente hablaremos de los sistemas y modelos de control, para finalizar desde luego con las particularidades del modelo que tiene el sistema jurídico mexicano a partir de algunas decisiones importantes de la Suprema Corte. Para la sesión del día lunes hablaremos sobre el control de convencionalidad y el ejercicio de control difuso y concreto que realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o la Justicia Electoral. Les voy a compartir una presentación que diseñé para estas dos sesiones. Desde luego que el material estará disponible una vez que concluyamos y pues me gustaría la interacción, ¿no? Que no se convierta esto en un monólogo. Voy a ir lanzando algunas preguntas que son importantes respecto al tema y a partir de ahí vamos a generar un foro de discusión. Les comparto entonces, a partir de esta premisa introductoria, la presentación para este módulo. Les pido nada más que me digan cuando ya la estén visualizando y si se ve de manera correcta, por favor. Perfecto. Gracias, Jorge. Creo que ahí se ve correcto. Ahí está. Se ve mucho mejor ahí, ¿no? Perfecto. Bien, pues vamos adelante entonces. Primero vamos a hablar sobre el derecho procesal constitucional y los dos grandes rubros, los dos grandes campos de investigación, de análisis que tiene este derecho procesal. Desde luego que se relaciona con la justicia constitucional y con el control constitucional. Primero, Piero Calamandrei, que es uno de los procesalistas más importantes contemporáneos a nivel mundial, se dedicó al análisis principalmente de las diversas ramas o diversificaciones que podía tener el derecho procesal constitucional. Y principalmente lo dividió en dos grandes rubros: el derecho procesal constitucional orgánico y el derecho procesal constitucional de la libertad. ¿Qué es uno y qué es otro? Respecto del derecho procesal constitucional orgánico, se establece que esta ciencia se encarga de analizar o estudiar las garantías constitucionales, principalmente diseñadas para dirimir conflictos competenciales, la controversia constitucional, y las atribuciones constitucionales entre diversos órganos de poder. Es decir, a través de la controversia constitucional, puedo yo dirimir ante el llamado Tribunal Constitucional, Corte Suprema o Corte Constitucional cualquier conflicto competencial que tenga
o cualquier conflicto respecto de atribuciones propiamente constitucionales. Es decir, cuando un órgano o una autoridad del Estado invade una competencia de diverso órgano que no le es propia. Luego, entonces, ese que sí está facultado constitucionalmente tiene la posibilidad para concurrir a este medio de control constitucional, que está establecido en el artículo 105, fracción primera de la Constitución General. Posteriormente tenemos también la llamada acción abstracta de inconstitucionalidad, que digamos el precursor de este mecanismo de control es el profesor Hans Kelsen. En 1928, cuando Kelsen configura científicamente algo que denomina la garantía jurisdiccional de la Constitución, establece que la principal atribución del llamado Tribunal Constitucional como órgano autónomo, autónomo a la división tradicional de poderes, era conocer de un mecanismo que en abstracto analizara si las normas que están supeditadas al contenido de la Constitución son conforme a ella o no lo son, en un ejercicio que llamó de regularidad constitucional. Es decir, voy a analizar si esa norma que está supeditada a la Constitución realmente es compatible o no, vía control abstracto. Es decir, no hay ningún caso en concreto, sino lo único que se analiza como principal objeto de control es la norma en cuestión o la disposición normativa. Bajo esa visión en México, en 1996, se dirime el primer conflicto de control abstracto de normas. Con la reforma del 94 se crea la acción abstracta de inconstitucionalidad y en el 96 la Suprema Corte por primera vez ejerce este control. Y ejerce el control con una base normativa reglamentaria del artículo 105, fracción segunda, que establecía la posibilidad para que la Corte, vía control abstracto, anulara la norma. Es una de las características de este medio de control, que si se determina que la norma es incompatible con la Constitución, esa resolución tiene un efecto anulatorio con eficacia erga omnes. Es decir, es un acto derogatorio de la norma. La norma deja de existir, Memo. Ese principal medio de control que tiene el Tribunal Constitucional es el que precisamente le faculta para poder establecer cuándo una disposición normativa es contraria al contenido constitucional y bajo esa visión determinar su anulación, es decir, su expulsión como regla general con efectos pro futuro. Desde que se declara la inconstitucionalidad y hacia el futuro, la norma va a dejar de existir en el ordenamiento. Esa es la regla general. ¿Correcto hasta aquí? ¿Tenemos alguna duda o pregunta? ¿No? Bien, entonces, el derecho procesal orgánico en general se encarga de analizar estos dos mecanismos, tanto la controversia constitucional como la acción de inconstitucionalidad. Ahora, tenemos otro grande rubro de análisis, que es el derecho procesal de la libertad. Piero Calamandrei establece que este derecho procesal de la libertad comprende, fíjense, el estudio de los instrumentos consagrados en los textos fundamentales para la promoción de los derechos fundamentales y de los derechos humanos de orden internacional. En México, ustedes saben que a partir de la reforma de 10 de junio del 2011, se formó una especie de bloque de constitucionalidad, conformado por los derechos de fuente nacional y los derechos humanos que prima facie se reconocen en un tratado internacional, con independencia de la denominación del tratado. No me importa si el tratado es en materia comercial o en materia tributaria o es un tratado en materia de derechos humanos. Lo que se incorpora al bloque de constitucionalidad es la norma en lo individual que reconoce el derecho humano. México tiene a la fecha suscrito 210 tratados solo en materia de derechos humanos.
todos esos tratados forman parte del bloque de constitucionalidad. Se incorporan, es decir, adquirieron fuerza constitucional. Ahora, para defender todos esos derechos, que desde luego generan una lectura no taxativa de la Constitución, porque el reconocimiento de los mismos no termina de manera estricta en lo que dispone el contenido constitucional, sino que se va nutriendo de los derechos de orden internacional y también de los derechos que se forman vía interpretación, porque ustedes saben que hay ciertos derechos que en su contenido esencial se conformaron a través de un ejercicio interpretativo de un tribunal, principalmente de la Suprema Corte. Entonces, toda esa variedad, esa gama de derechos se incorpora al bloque. Para la protección de esos derechos, Axel, necesitamos, dice Ferrajoli, garantías jurisdiccionales, también llamadas garantías secundarias. Por excelencia, en el sistema jurídico mexicano tenemos dos tipos de garantías constitucionales que son eje rector para la defensa de los derechos, a la luz de este derecho procesal de la libertad. Uno, el juicio de amparo, y segundo, el juicio para la protección de los derechos político-electorales, que es una especie de amparo en materia electoral, que tutela, fíjense este último, no solo derechos de naturaleza político-electoral, sino diversidad de derechos que llamamos democráticos. Por ejemplo, ha servido este mecanismo para garantizar la libertad de expresión, el acceso a la información, la protección de datos personales, incluso el interés superior del menor para el tema de propaganda en materia electoral, entre otros supuestos. Entonces, el abanico de posibilidades para poder garantizar derechos a través del llamado JDC es mucho más amplio. Y esa ampliación de protección pues se debe principalmente a la postura activa que ha asumido la Sala Superior en la protección de estos derechos democráticos y al avance que ha tenido en el desarrollo normativo e interpretativo este mecanismo de control, principalmente a partir de la sentencia Castañeda-Gutmann dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se vinculó al Estado mexicano para que contara con un mecanismo, un recurso judicial efectivo que garantizara la protección de los derechos político-electorales y de los derechos democráticos. Por eso es que ha habido esta ampliación en la procedencia de este medio de control constitucional. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿O alguna pregunta? ¿No? Veo por ahí un micrófono de Alesa Vargas. ¿Alguna pregunta, Alesa? No, no, ninguna. Estoy teniendo problemas aquí con la conexión porque estoy en mi celular. Una Correcto. disculpa. No te preocupes. Entonces, tenemos estos dos grandes rubros de la ciencia del derecho procesal constitucional. El derecho procesal orgánico y el derecho procesal de la libertad. Ahora, una vez que agotamos este tema, que sin lugar a dudas es muy importante para entrar al análisis del control constitucional, habrá que analizar cuál es la posición de la Constitución en el constitucionalismo contemporáneo. Es muy importante porque la Constitución, en un sentido amplio, desde luego, cuando refiero a Constitución, hago hincapié al bloque de constitucionalidad, ¿vale? ¿Y por qué debemos de hacer esta similitud entre conceptos? Porque al final las normas de derechos humanos de fuente internacional son constitucionales. Es decir, dice el profesor Giovanni Figueroa, entraron en un proceso de constitucionalización, adquirieron validez constitucional. Entonces, en el constitucionalismo de nuestros días, la Constitución juega un papel tripartita, por así decirlo. Es decir, se puede encontrar en tres posiciones dentro del ordenamiento. La primera, en la cúspide. Cuando hablamos por primera vez del principio de supremacía de la Constitución, fue en el caso Marbury versus Madison de 1803. Esta sentencia es emblemática no solo porque aborda el tema del control difuso, del que hablaremos más adelante, sino también porque por primera vez una Corte Suprema trató de definir
cómo es que debía entenderse el principio de supremacía constitucional y bajo qué parámetros normativos podría ubicarse el contenido de la Constitución. En esta sentencia, la Corte Suprema de los Estados Unidos establece que la Constitución, junto con el principio de supremacía, se ubican en la cúspide del ordenamiento. Y a través de esa posición se convierte la Constitución en norma condicionante. ¿Qué quiere decir esto, Damián? Que la Constitución es la que establece cuándo otra norma diversa, que está por debajo, es válida en el ordenamiento jurídico. Para que toda norma pueda ser aplicable, validez y vigencia de la norma tiene que ser concordante con el texto constitucional. Es decir, en palabras muy sencillas, debe de revestir compatibilidad constitucional. Si no existe compatibilidad constitucional, entonces esa norma no puede existir, porque vulnera el contenido de la Constitución y dice la Corte Suprema, todos los órganos jurisdiccionales estarían en posibilidad de determinar cuándo una norma es contraria al principio de supremacía de la Constitución. Ahí la primer gran cualidad o característica del control difuso, que lo ejercen todos los órganos jurisdiccionales. Todos los órganos lo ejercen. Es decir, todos los órganos son controladores del contenido constitucional y por ende se convierten en guardianes de la Constitución. Algo que establece Pablo Pérez Strems en un texto que le recomiendo mucho que se llama Constitucionalismo Contemporáneo. Dice, cuando hablamos de control difuso, eso supedita a que todos los órganos jurisdiccionales se vuelvan jueces constitucionales, porque están obligados a garantizar el respeto a la Constitución. Y como están obligados a garantizar ese respeto, entonces, digamos que el contenido de la Constitución se disuelve un poquito, porque vincula a cualquier órgano que se encargue de administrar o impartir justicia. Entonces fue la idea de establecer el principio de supremacía a través del llamado control difuso. Después viene, digamos, una conceptualización más clara cuando el profesor Kelsen escribe la garantía jurisdiccional de la Constitución, porque el capítulo primero precisamente está destinado a analizar qué es la Constitución, por qué es norma superior y por qué es norma condicionante del ordenamiento. ¿Por qué la Constitución ocupa un lugar específico y especial en el sistema normativo de cada estado? ¿Y por qué es que condiciona la validez y vigencia del resto de las normas que lo integran? Por el simple hecho de que la Constitución tiene una cualidad diferenciada. Ocupa el lugar de primacía en el ordenamiento. Ocupa el lugar de primacía en el ordenamiento. Es norma superior, norma suprema y norma de primacía. Ahora, no es el único lugar que ocupa la Constitución, Víctor Hugo. También la Constitución parte de la base del ordenamiento. Y al decir que parte de la base, quiere decir que a partir de la Constitución emanan prácticamente todas las disposiciones normativas. Porque el fundamento de configuración por parte del legislador, ¿dónde lo encontramos? En la Constitución. Por ejemplo, artículo 72 de la Constitución General establece facultades y atribuciones para la configuración normativa del Congreso Federal. Lo mismo hace el artículo 115, 116 y 122, cuando reparte competencias y atribuciones para los congresos locales. Es decir, la facultad de configuración legislativa es constitucional. Por ende, cuando el legislador configura una norma, lo primero que tiene que advertir es el contenido constitucional. Porque, ¿qué creen? Todas las normas del sistema que están condicionadas a la Constitución también gozan de un principio, del principio de presunción de constitucionalidad. Es decir, se entiende en prima facie que son compatibles con la Constitución y salvo duda sobre su constitucionalidad,
serán sujetas a un examen de control constitucional o de control de convencionalidad. ¿Correcto hasta aquí? ¿O hay alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Ahora bien, en una tercera posición que también es sumamente importante, la Constitución también se encuentra en el centro del ordenamiento jurídico. Y esta posición es muy especial porque se discutió de ello a partir de una sentencia que emite el Tribunal Federal Constitucional alemán en 1958, que es el caso Luth. A partir del caso Luth, se estableció que en el constitucionalismo de nuestros días, en el constitucionalismo contemporáneo, la Constitución también se encuentra en el centro del ordenamiento. Y esa posición la adquiere a partir de la vigencia, reconocimiento de los derechos fundamentales, porque los derechos fundamentales permean sobre el ordenamiento jurídico. Dejan de ser normas subjetivas para convertirse en normas objetivas del ordenamiento, lo que llamamos derechos con cualidad difusa, que nos pertenecen a todos, derechos sociales o derechos prestacionales, como lo establece el profesor Peter Haberle. Bajo esa posición de estar en el centro del ordenamiento, provoca que se genere algo que llamaron efecto irradiante o efecto irradiador. Es decir, como si la Constitución fuera un sol y a partir de ahí irradia, permea sobre todo el ordenamiento y entonces condiciona para que todas las normas y todos los actos revistan compatibilidad constitucional. Cuando me refiero a todos los actos, Álvaro, me refiero también a los actos de particulares, porque los derechos fundamentales hoy en día no solo son oponibles al Estado, sino que también son oponibles a las relaciones entre particulares, algo que estableció el profesor Nipperdey en 1958, bajo la conceptualización que existe un tráfico eminente de los derechos en las relaciones entre particulares. Y como los particulares también pueden violar derechos de otros particulares en las relaciones de coordinación, es decir, de derecho privado, esos actos también están sometidos a control constitucional, lo que llamamos eficacia horizontal de los derechos fundamentales o la teoría de la Drittwirkung. Se las voy a apuntar en el chat por si alguien quiere analizarlo posteriormente. Y sobre el tema, escribí un ensayo para la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México que se llama La eficacia horizontal de la Convención Americana. Si alguien está interesado en este tema, en profundizar un poco más, les puede servir este texto. ¿Correcto hasta aquí? Entonces, caso Luth, 1958, lo pueden encontrar en un libro de la Asociación Konrad Adenauer, donde tradujeron al español esa sentencia del Tribunal Federal Constitucional alemán, que es muy emblemática para este efecto irradiante o efecto irradiador. Entonces, tres posiciones guarda la Constitución en el constitucionalismo de nuestros días: cúspide, base y centro del ordenamiento. Y a partir del centro, pues despliega este efecto irradiante que permea y que condiciona cualquier relación jurídica, Jonathan, tanto de derecho público como de derecho privado. Por eso es que hoy en día escuchamos mucho hablar sobre la constitucionalización del ordenamiento. ¿Se habían escuchado esto? Incluso la Suprema Corte tiene un libro reciente que publicó el Centro de Estudios Constitucionales que se llama La constitucionalización del derecho familiar o del derecho civil. Es decir, todas esas actuaciones, actos que pertenecían al derecho privado también tienen una circunscripción constitucional. Es decir, tienen un fundamento constitucional y por ende la Constitución y la jurisdicción constitucional pues condiciona ese tipo de actos. Actos que pensábamos antes, Axel, estaban alejados del derecho público. Hoy en día todos esos tipos de actos de derecho privado
tienen una condición constitucional, es decir, una remisión frente a la Constitución. Por ejemplo, la Suprema Corte ha establecido que el derecho de autonomía de la libertad o libertad contractual tiene una remisión constitucional, es decir, su fundamento de ese principio de derecho privado, ¿dónde creen que está? En la Constitución. Y ha servido esto para diversos conflictos entre derechos que ha resuelto la Suprema Corte. Uno muy reciente es de una persona con discapacidad a la que una compañía de seguro le negó un seguro de gastos médicos mayores, con el fundamento de que al tener una discapacidad previa, pues no podría suscribir un convenio, un contrato de esa naturaleza con esa persona. El asunto llega hasta la Suprema Corte y la Corte dice, aquí hay un conflicto, una colisión entre principios constitucionales, igualdad y no discriminación versus libertad contractual. Fíjense qué importante, libertad contractual, cuando válidamente me podría decir Víctor, Jonathan, Álvaro, pues ese principio es de derecho privado. ¿Por qué es que tiene una raíz constitucional? Pues dice la Suprema Corte, porque la celebración de este tipo de actos pues tampoco configura un principio absoluto. Es un principio que admite límites. No puedo yo, bajo el principio de libertad contractual, hacer lo que yo quiera. Tengo ciertos límites propiamente constitucionales. Y la Suprema Corte dice, en este caso en concreto, cuando entra en colisión bajo las circunstancias específicas, la libertad contractual de la empresa de seguros versus el principio de igualdad y no discriminación de esta persona con discapacidad, que además es categoría sospechosa, pues prevalece el principio de igualdad. Y obligó a la empresa de seguros a que suscribiera el contrato con esa persona. Este es el claro ejemplo de que la Constitución ya permeó sobre todo el ordenamiento y está condicionando todas las actuaciones o actos, incluso las de derecho privado, bajo este efecto irradiante o efecto irradiador. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O algún comentario? ¿No? Bien, avanzamos entonces. En esa lógica vamos a hablar ahora de las formas de control constitucional. Fíjate en esto, Axel. Tenemos dos principales formas de control constitucional: el llamado control político y el control jurisdiccional. Evidentemente que nos vamos a centrar en el control jurisdiccional, pero habrá que hacer una pausa solo para analizar de qué hablamos con el control político. Fíjense, la principal cualidad o característica del control político es que lo ejerce un órgano administrativo ejecutivo, es decir, que no pertenece al Poder Judicial y que en algunas ocasiones tiene una autonomía constitucional, es decir, es un órgano constitucionalmente autónomo. El Consejo Constitucional o Conseil Constitucional de Francia es el único órgano que hoy en día ejerce control político sobre normas de manera previa, es decir, antes de que la norma entre en vigor, se analiza su validez constitucional. Si la norma es incompatible con el bloque de constitucionalidad, porque este concepto, bloque de constitucionalidad, viene del derecho francés. Es en Francia donde se habla por primera vez del bloque de constitucionalidad. Después muta, se traslada a Occidente, a otras partes de Europa y posteriormente a América Latina, llegando a México el concepto normativamente a partir del 2011, porque ya se había discutido con mucho tiempo de anterioridad sobre este concepto de bloque de constitucionalidad académicamente, ¿vale? Académicamente. Entonces, el Consejo Constitucional es el órgano de control político que antes de que la norma entre en vigor ejerce control previo, es decir, la somete a regularidad constitucional. La decisión del Consejo Constitucional es vinculante para el órgano configurador de la norma. Es decir, el Parlamento francés tiene que atender la resolución del Consejo Constitucional si es que determina que la norma no es compatible con la Constitución.
no es compatible con la Constitución. Entonces rebota la norma para que atienda la resolución, la determinación del Consejo, y bajo ese perímetro, ese parámetro de validez, se emita la norma que ahora sí es compatible con la Constitución. Ojo, aquí hay una nota distintiva muy importante. Esto no quiere decir que la norma ya no pueda ser sujeta posteriormente a control jurisdiccional. Solamente que ese control ya no es ex ante o control previo, sino es un control que llamó Kelsen ex post. Es decir, después de que la norma ya se publica y entra en vigor, puede ser sometida a control jurisdiccional, pero ya no existe un control previo o preventivo de la constitucionalidad de la norma, sino que la norma ya entra en vigor y posteriormente yo tengo un mecanismo específicamente creado para combatir la norma. En México, ¿cuál es ese mecanismo por excelencia para cualquier ciudadano? ¿Cuál es? Bueno, hoy por hoy existen dos mecanismos, y ahorita les voy a decir por qué. Uno, pues el juicio de amparo, ¿no? Naturalmente es el medio de control que cualquier ciudadano pueda hacer valer con interés jurídico o legítimo para combatir una norma auto o heteroaplicativa. Pero no es el único, Memo. Hoy en día, el juicio para la protección de los derechos político-electorales también se ha convertido en un mecanismo para que vía control difuso se analice la constitucionalidad o convencionalidad de una norma. Y se ha hecho en múltiples ocasiones, incluso para analizar las llamadas omisiones legislativas o para analizar los actos derogatorios, donde también la Sala Superior ha jugado un papel importante en una sentencia que les recomiendo. Es un recurso de reconsideración 88 del 2021. 88 del 2021. Sobre la constitucionalidad de un acto derogatorio del Congreso de la Ciudad de México que eliminó la figura de la diputación migrante. Ese acto derogatorio, que es, en términos de la jurisprudencia de la Corte, nuevo acto legislativo, también está sujeto a control de validez constitucional o control jurisdiccional constitucional. ¿Bien hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Bien. Ahora, una vez que analizamos, bueno, someramente el control político, digamos que hoy en día en la mayoría de los sistemas y desde luego modelos de control, que ahora veremos la diferencia, pues existe o permea el control jurisdiccional, que es un control que ejecuta un órgano jurisdiccional, puede ser vía control concentrado o vía control difuso, ¿vale? En México, ¿qué tipo de modelo de control tenemos? Híbrido o mixto, concentrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y difuso por el resto de las autoridades jurisdiccionales. ¿Sí? Difuso por el resto, tanto federales como locales. Todas están sometidas, obligadas al ejercicio de control difuso por mandato del artículo primero, primer párrafo de la Constitución y 133 del mismo ordenamiento, que es el fundamento constitucional del llamado control difuso. ¿Bien hasta aquí? Entonces, en ese control jurisdiccional se deposita en los jueces la confianza para que verifiquen la regularidad de la norma. En un control concentrado, ¿qué puede pasar? La invalidez. Que la norma deje de existir. Es una repercusión importante, ¿eh? Porque digamos que se genera una especie de conflicto con el órgano creador de la norma. Porque desde luego que al Poder Legislativo no le va a gustar que la Corte le invalide una norma, ¿están de acuerdo? Y se da mucho este conflicto vía acción de inconstitucionalidad, donde la Suprema Corte, si alcanza la mayoría de 8 votos en pleno, por la inconstitucionalidad, declara la invalidez de la norma. Eso provoca que la norma pierda su eficacia. Es decir, la norma deja de existir. Esto, pues desde luego, genera un conflicto de atribuciones con el configurador de la norma, es decir, el órgano que emitió la norma.
esta repercusión no es tan relevante o tan importante en el control difuso, porque ¿cuál es la cualidad del control difuso cuando se determina la inconstitucionalidad de la norma? ¿Quién me lo dice? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Alguien la sabe? Vía control difuso. ¿Cuál es la consecuencia cuando un órgano, por ejemplo, la Sala Superior, declara la inconstitucionalidad de la norma? Sí, Jonathan. Buenos días, me voy a aventurar un poco, espero esté en lo correcto. Por ejemplo, cuando en la acción de inconstitucionalidad declaran la invalidez de una norma, era lo que nos comentaba al principio, tiene efecto erga omnes, mientras que con el control difuso, en un momento dado, no aplica únicamente para la persona que solicitó se declarara la invalidez por no estar ajustado a lo que en un momento dado marca la Constitución, ¿no? En un momento determinado, en el primero tiene efectos generales, es decir, para todos, mientras en un momento dado, en el segundo, tiene efectos particulares, ¿no? Para únicamente inaplicar a la persona que en un momento dado, pues lo solicitó. Hay un caso, a mí me parece también destacable, en el caso del Estado de Puebla, cuando inaplicaron la porción normativa que requería en un momento dado un determinado porcentaje de número de firmas para contender como gobernador constitucional. Entonces la Sala Superior fue un poquito más allá y dijo que no solo iba a inaplicar para el caso de esta persona que lo estaba pidiendo, sino para todos los demás que se encontraran en un momento determinado en la misma situación, y aplicó para todos los candidatos independientes. Es cuanto, doctor. Muchas gracias, Jonathan. Es correcto. Y el asunto que nos comentas que es muy emblemático es sub JDC 1191 del 2016, que es uno que íbamos a discutir posteriormente, pero muchas gracias por traerlo a contexto porque sirve para establecer pues algunas variables que tiene el control difuso, ¿no? Que ya no es tan particular o tan interparte, sino cuando se acude con interés legítimo, también llamado por la Sala Superior interés tuitivo, pues el beneficio de la sentencia no solamente puede ser para la persona que acudió al mecanismo de control, sino que puede tener un efecto expansivo indirecto, ¿no? Les pongo este ejemplo también de la Diputación Migrante, fíjense. Viene el acto derogatorio del Congreso de la Ciudad de México y cuando la Sala Superior determina que ese acto era inconstitucional e inconvencional porque violaba, además del principio de progresividad de los derechos, el derecho a ser votado vía Diputación Migrante e integrar un escaño en el Congreso de la Ciudad de México, el beneficio de esa sentencia no solo fue para el particular que acudió al JDC, bueno, o al recurso de reconsideración que llegó a la Sala Superior, sino que el beneficio fue para todos aquellos que tuvieran la posibilidad de competir por un escaño vía Diputación Migrante en el Congreso de la Ciudad de México. Todos aquellos que reunieran los requisitos de la norma se iban a ver beneficiados, porque la Sala Superior ordenó la reviviscencia de la figura. ¿Habían escuchado ese concepto? Reviviscencia. Es un concepto que se ocupa mucho en control abstracto y sobre todo en la materia electoral. ¿Qué es lo que pasa recurrentemente? Fíjense, en control abstracto se da mucho que el legislador no respeta la veda legislativa en materia electoral. Todos la conocemos, ¿sí? 90 días antes de que inicie el proceso, no puede haber modificaciones sustantivas en la norma en materia electoral, porque ello vulnera el principio de certeza, de seguridad jurídica de las y los participantes del proceso. Entonces, por eso se configura esta regla constitucional en el artículo 105, fracción segunda, penúltimo párrafo, ¿sí? Ahora, hay congresos, tanto el federal como de las entidades federativas, que no respetan esta veda. Simplemente dicen, yo voy a emitir la norma y se acabó. Bueno, pues esas normas se someten a control abstracto, vía acción de inconstitucionalidad, y la Suprema Corte ha declarado la invalidez de todo un código electoral, imagínense eso, todo un código. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Nos quedamos sin código para el proceso, Álvaro? Pues no, no es posible, ¿no? ¿Qué ha hecho la Corte? Revive el código anterior. Dice la Corte, voy a revivir el código que estaba de manera previa vigente
antes de la emisión de esta norma para que se aplique en este proceso electoral, y una vez que culmine el proceso, entonces sí, legislador, regúlalo como mejor te parezca, porque no nos podemos quedar sin código electoral. Entonces, de ahí viene el fundamento de la figura de la reviviscencia, que es de revivir la norma que estaba vigente antes del acto legislativo. ¿Sí queda claro? Entonces, eso lo traslada a la sala superior y lo ejecuta en este subrec 88 del 2021. Revive la figura normativa como estaba antes del acto derogatorio, y ahí me van a responder ustedes. ¿El beneficio solo fue para la persona que acudió al mecanismo o para todo aquel que reuniera los requisitos de acceder a un escaño en el Congreso vía diputación migrante? Pues para todos, ¿no? Entonces fue una modulación para el efecto interpartes del control difuso, que es propio de las características del llamado interés legítimo o interés tuitivo, ¿vale? Que también así se le denomina en la materia electoral. Como dice Jonathan, la regla general entonces será que el efecto vía control difuso sea interpartes, y la excepción que vía interés legítimo ese ejercicio de control pueda beneficiar a un grupo determinado o determinable de personas, ojo, esto es muy importante, que se encuentran en una posición especial o específica dentro del ordenamiento jurídico. Los migrantes pues juegan esa posición especial porque son una categoría de protección especial en términos del artículo primero, quinto párrafo de la Constitución y del artículo 1.1 de la Convención Americana. Entonces, esos grupos también se pueden ver beneficiados indirectamente de la protección constitucional, ya sea vía amparo o vía JDC. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? ¿Continuamos entonces? Bien, nos vamos a circunscribir al análisis del llamado control represivo, ¿vale? Control represivo. Primero, el concepto de control jurisdiccional de la Constitución que configura Kelsen en 1928, lo que nos dice es que busca, el principal objeto del control jurisdiccional es garantizar el contenido de la ley fundamental, de la Constitución, o del principio de supremacía constitucional. Evitando que, fíjense, que existan normas o actos que contradigan o transgredan el contenido constitucional. La Constitución, digamos que tiene, en ese sentido, dos vertientes de contenido. El contenido llamado formal, que es de atribuciones, competencias, facultades de los poderes públicos, y el llamado contenido material o sustantivo, que se refiere al catálogo de derechos fundamentales. Les decía yo hace un momento, Alesa, el catálogo de derechos no es limitativo. El catálogo de derechos se va nutriendo del derecho internacional de los derechos humanos y también de las interpretaciones que realizan los tribunales, que hoy por hoy tienen una facultad creativa, es decir, pueden crear derechos vía interpretación, algo que la teoría constitucional llama la creación de nuevos derechos o derechos no enumerados. Creación de nuevos derechos o derechos no enumerados. Ahora, esa protección sustantiva que hoy por hoy se da vía control jurisdiccional, que en su mayoría tutela principios, derechos, libertades o valores constitucionales, se debe a dos fenómenos que se dan a partir del periodo de posguerra de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son estos dos fenómenos? Primero, la internacionalización del derecho constitucional, internacionalización del derecho constitucional, que lo que dicta principalmente es
que las constituciones de nuestros días se vieron influenciadas por el derecho internacional. Es decir, viene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a partir de ahí vinieron muchas nuevas constituciones que precisamente lo que buscaron era que la ley fundamental dejara de configurarse en una norma eminentemente formal para ahora ser parte de un catálogo sustantivo de derechos. Entonces, ese fenómeno de internacionalización se debe a que fue el derecho internacional el que por primera vez habló de la importancia que tiene la tutela de los derechos humanos y ello, digamos que tuvo un efecto en el constitucionalismo de nuestros días. De ahí que haya una relación entre el derecho internacional y el derecho constitucional. Y después hubo un segundo fenómeno, Alejandra, que también es muy importante, que le llamamos la constitucionalización del derecho internacional. Y esto se debe a que ahora los estados que configuraron nuevas constituciones, pues meditaron sobre la viabilidad de que las normas de derechos humanos de fuente internacional, ¿qué creen? Adquirieran jerarquía constitucional. Es decir, formaran parte de la Constitución. Eso viene a generar una reinterpretación del principio de supremacía constitucional. ¿Están de acuerdo? Hay que reinterpretarlo. Hay que dotarlo de un nuevo contenido, porque ahora no es que la Constitución esté alejada ya, en el cielo, sino que ahora la Constitución tiene una relación directa con las normas de derechos humanos de fuente internacional. Forman un solo bloque. De ahí el concepto bloque de constitucionalidad. Ese concepto bloque de constitucionalidad es el que viene a reinterpretar el principio de supremacía de la Constitución, del que lamentablemente en México no hemos tratado de entender de manera correcta, porque existe una sentencia que si no la han leído, pues es de lectura obligatoria para este tema, Contradicción de Tesis 293 del 2011, que estableció que cuando existe una restricción expresa en el contenido de la Constitución, va a prevalecer la Constitución. Esto viene a romper con el esquema de la ampliación de derechos, porque coloca en un grado de preferencia a la Constitución frente a las normas de derecho internacional de los derechos humanos, cuando desde luego que el poder reformador de la Constitución no buscó eso en el 2011. Lo que buscó en el 2011 no era dividir a la Constitución como si estuviera en dos bandos frente al derecho internacional de los derechos humanos, sino que se formara un solo equipo que lo que buscara fuera, pues, maximizar los derechos, ampliar derechos, que las personas tuvieran la posibilidad de elegir entre la Constitución o la norma de fuente internacional cuando una u otra fuera más protectora. Esa es la base del principio pro persona, que entre la Constitución y las normas de fuente internacional no existen jerarquías ex ante, y que si la Constitución es más benéfica, pues aplico la Constitución. Pero si una norma de derecho internacional resulta para el caso en concreto o para el análisis de control abstracto más benéfica, pues aplico esa norma. Y eso no quiere decir que la norma de derecho internacional desplace a la Constitución o que la Constitución pierda vigencia o preferencia, sino que en el caso en concreto únicamente, pues tuve que acudir a esa norma porque resultaba más benéfica. Algo que llamamos criterio de selección normativa. Y la Corte habló por primera vez de esto en la acción de inconstitucionalidad 155 del 2007. 155 del 2007. Del criterio de selección normativa. Y básicamente, ¿qué dijo la Corte, Axel? Algo muy sencillo, fíjense, que si lo entendiéramos así hoy en día, facilitaría la función jurisdiccional del control de la Constitución. ¿Qué es lo que dijo la Corte? Primera premisa. Con la reforma del 2011, dice la Corte, pues los derechos humanos de fuente internacional se constitucionalizaron, son Constitución. Luego entonces, bajo una lectura prácticamente gramatical del contenido constitucional, esos derechos humanos que pertenecen al derecho internacional son Constitución. Son Constitución, es decir, hay una incorporación implícita de esas normas.
Bajo esa premisa o bajo esa visión conceptual, si así lo quieren ver, o dogmática, la Suprema Corte dice no puede existir jerarquías entre el contenido de la Constitución y esas normas de fuente internacional, porque ¿qué creen? Todo es Constitución, todo. Entonces, ¿para qué voy a incorporar jerarquías ex ante? Dice la Corte, únicamente puede establecerse una especie de deferencia cuando la Constitución sea más benéfica o cuando la norma internacional sea más protectora o menos restrictiva, porque puede darse el caso también. Bajo esa lógica, dice la Corte, cuando hay una mayor protección de la Constitución o menor restricción, pues aplica la Constitución. Y cuando esa mayor protección o menor restricción venga de la fuente internacional, pues aplica esa norma y se acaba el problema interpretativo. ¿Sí? ¿Bien hasta aquí? ¿Hay alguna duda o pregunta o algún comentario? No, entonces tiene que haber una reinterpretación de la Constitución frente al concepto bloque de constitucionalidad. Para esto les voy a compartir un artículo que escribí para el CIDE que creo que les puede servir. Y que es un artículo algo crítico que lo que busca es, en esencia, pues establecer si en los criterios que existen actualmente de la Suprema Corte son compatibles con esta visión interpretativa o si la Corte tiene una postura diferente que puede provocar alguna fricción frente al principio pro persone, frente al control de convencionalidad y frente a la interpretación conforme. ¿Sí? ¿No hay ningún comentario hasta aquí o alguna pregunta? Bien, ok. Vamos a avanzar entonces hacia el llamado método de control constitucional. Decíamos que tenemos un control político que es preventivo de la norma, pero también ese control preventivo se puede dar en el ámbito jurisdiccional, ¿eh? Se puede dar en el ámbito jurisdiccional. ¿Qué quiere decir? Que puede existir una competencia para algún tribunal para que analice la norma y su constitucionalidad antes de que la norma entre en vigor. Esa es la principal característica del control preventivo, que la norma todavía no esté en vigor, todavía no se va a aplicar, sino que antes de que se publique en el periódico o diario de circulación oficial, voy a analizar su regularidad. Por eso es que al control constitucional le llamamos examen de regularidad. ¿Es regular la norma frente a la Constitución o no es regular? ¿Vale? Control preventivo. También tenemos un control represivo. Ese control represivo lo ejerce, Alejandra, el Tribunal Constitucional. En México, nuestro Tribunal Constitucional es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por excelencia, porque es aquella que analiza en abstracto la constitucionalidad de normas, ¿vale? También puede haber un control represivo a través del control difuso, sí, sí puede haber un control represivo, porque el control represivo lo que busca es, una vez que la norma entre en vigor, entonces analizar su constitucionalidad y en caso de que no lo sea, detener la norma. Por eso es que es represivo. Detengo o contengo la norma. La norma no puede seguir en el ordenamiento porque no respeta el contenido de la Constitución y como no lo respeta, en control abstracto anulo, en control difuso inaplico. ¿Sí? Control abstracto anulo, control difuso inaplico. ¿Bien hasta aquí? ¿Sí? Perfecto. Finalmente, tenemos también el llamado control ocasional. El control ocasional se denomina así porque es un control por contingencia constitucional. Contingencia constitucional. Me pregunta Álvaro, ¿en el control únicamente, inaplica únicamente para el caso en concreto? Sí, así es. Es decir, el control difuso, la característica es que se ejerce en casos en concreto. Entonces, la inaplicación por regla general, como decía Jonathan, es para el caso en concreto, para la persona que acudió al mecanismo, pero puede haber una excepción que ya sostuve.
Si en el caso en concreto se acude con interés legítimo, esa protección puede ser más amplia y puede repercutir en la esfera de un grupo, mujeres, niñas, niños y adolescentes, migrantes, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, etcétera, que están en una posición especial o preferente y que el beneficio de una sentencia indirectamente les puede repercutir en su esfera jurídica. Entonces ahí hablaríamos de una excepción a la protección y a la inaplicación de la norma. Puede tener un efecto indirecto que ha llamado incluso la Sala Superior efecto expansivo de la protección constitucional. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta aquí? ¿Álvaro? No lo veo, pero bueno, supongo que sí. Entonces, el control ocasional lo que nos dice es que estamos frente a un ejercicio contingente, donde la cuestión principal que se somete a consideración del órgano no es la constitucionalidad de la norma, sino que el órgano va a dirimir un conflicto administrativo, civil, familiar, electoral, y que accesoriamente o incidentalmente va a revisar la regularidad de la norma. Por eso es que es ocasional, ¿vale? No es la cuestión principal litigiosa. La cuestión puede ser un tema civil o un tema mercantil o administrativo. Y accesoriamente se podría plantear el ejercicio de control. Incluso ese control se puede realizar de manera oficiosa, es decir, sin que ninguna de las partes lo haya solicitado. Si el órgano jurisdiccional tiene la presunción fundada, duda razonable, de que la norma es inconstitucional, puede ejercer el control sin que exista instancia de parte agraviada, sin que exista solicitud de parte. Él, de oficio, ex oficio, va a realizar el control jurisdiccional porque su facultad es garantizar el contenido de la Constitución. Tiene una obligación frente a la Constitución y por eso es que lo hace de manera oficiosa. ¿Bien hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Ninguna duda ni pregunta? Ok, correcto. Avanzamos entonces. Ahora, ese control represivo del que nos vamos a centrar, dice Osvaldo Gossaini, sostiene, fíjense, que son actuaciones ex post facto, es decir, después de que la norma entró en vigor, que atienden a efectos paralizadores de la norma, paralizadores de la norma. Cuando ustedes van y vía amparo combaten la constitucionalidad de una norma, la suspensión en el amparo como medida cautelar puede dar lugar a un efecto paralizador para que la norma no se aplique, sobre todo cuando acudo a impugnar la norma como autoaplicativa, ¿vale? Tiene efecto de paralizar, contener la norma. Eso no se da en otros mecanismos, ¿eh? Por ejemplo, en materia electoral no tenemos suspensión como medida cautelar, entonces no se puede paralizar la aplicación de la norma. Tampoco en acción de inconstitucionalidad existe, aunque la Suprema Corte tiene un precedente donde lo hizo. ¿Alguien sabe este precedente? No, que incluso fue muy discutido sobre la ley de remuneraciones de los servidores públicos. Cuando se sometió a control abstracto esta norma y la Suprema Corte conoció del asunto, determinó por un proveído del ministro instructor que se paralizara la aplicación de la norma, que la norma no se le aplicara a los servidores públicos, porque la aplicación de la norma podía generar violaciones de tracto sucesivo. Y como la acción de inconstitucionalidad tiene como consecuencia que la norma se anula desde que se emite la sentencia y hacia el futuro, las violaciones previas podían quedar consumadas de manera irreparable. Entonces, para prevenir eso, con todas las críticas que puede haber alrededor, la Suprema Corte, vía acción de inconstitucionalidad, ordenó que no se aplicara la norma. Hasta en tanto se resolvía sobre su validez constitucional. ¿Qué trajo como consecuencia esto? Que se generara un precedente para una especie de medida suspensiva vía acción de inconstitucionalidad sin estar regulada.
sin estar regulada, porque incluso la ley reglamentaria establece que como las normas son de orden público y de interés social, la aplicación de esas normas no son objeto de efectos suspensivos. Y contrario a esa disposición expresa de la ley reglamentaria, la Suprema Corte ordenó la suspensión de la norma. Por eso es que es controvertida la determinación. Por eso es que es controvertida. ¿Correcto hasta aquí? ¿Hay alguna duda o pregunta? ¿No? Ok. Avanzamos entonces. Bien, tenemos bajo esta visión periférica que ya hemos visto, dos grandes sistemas de control constitucional. Fíjense, sistemas, modelos, ¿cuántos estados hay? Pero solamente tenemos dos grandes sistemas. El control difuso es el ejemplo de los consejeros. ¿En qué sentido, Héctor? ¿Nos quieres compartir? Si gustas prender tu micrófono. Sí, muy buenos días. Gracias. Buen día. Sí, este ejemplo que se da de control represivo donde se paraliza la aplicación de la norma, no se aplica el ejemplo del recurso que utilizó el Consejo General del INE para la disposición que tenía por parte del Ejecutivo Federal de bajar los sueldos a los funcionarios, en este caso los consejeros electorales del INE. Ah, claro, bueno, sí, fue el mismo supuesto, ¿no? Solamente que ahí los consejeros acudieron vía dos mecanismos. Los servidores públicos del INE vía juicio de amparo, porque hubo muchos juicios de amparo, y el amparo sí prevé el efecto suspensivo, ¿están de acuerdo? Como medida cautelar para que no se aplique la norma. Y el INE acudió controversia constitucional. Controversia constitucional, ¿vale? Porque el INE no está facultado para la acción de inconstitucionalidad. No es un órgano facultado en términos del artículo 105, fracción segunda. Entonces, acudió vía controversia para combatir esto. Y en la controversia sí puede haber una especie de efecto suspensivo, ¿vale? Es un mecanismo que sí prevé esa posibilidad. Entonces, sí es un control represivo, ¿vale? Donde lo que buscamos es contener la norma, ¿no? Para que no se aplique, porque la aplicación de la norma, pues puede provocar, Héctor, afectaciones a derechos fundamentales. Y como queremos prevenir eso, pues previo a que definamos si la norma es o no constitucionalmente válida, pues la contenemos, ahí la dejamos, que no se aplique la norma. Una vez que revisemos su regularidad y definamos si es o no constitucional, entonces sí se podrá aplicar, sin ningún tema, ¿vale? Pero esa es la característica principal del control represivo jurisdiccional. Ahora, les decía yo, tenemos dos grandes sistemas, solo dos sistemas. El sistema de control difuso y el sistema de control concentrado. ¿Vale? Vamos a ir desmenuzándolos uno por uno. Sistema de control difuso, referencia, para que lo lean, Marbury versus Madison, que ya está traducida al español, incluso el Instituto de Investigaciones Jurídicas tiene un texto, un artículo publicado sobre la sentencia. Y el otro es el modelo de control concentrado, sistema de control concentrado, que fue creado por Kelsen científicamente. En el texto es un artículo especializado, también traducido al español, denominado La garantía jurisdiccional de la Constitución, que Kelsen publicó en Francia en 1928. ¿Correcto hasta aquí? Vamos a ver entonces las cualidades de uno y otro. Fíjense, ahorita regresamos a eso para que vean ustedes las cualidades. Control concentrado. El control concentrado tiene principalmente 4 cualidades. Primera, lo ejerce un órgano especializado de manera exclusiva, solo un órgano, llamado Tribunal Constitucional, Corte Constitucional o Suprema Corte. ¿Vale? Denominaciones hoy por hoy existen muchísimas en el derecho comparado. Segundo, la norma es el principal objeto de control, la norma. No hay un caso en concreto, Damián. Voy a analizar la norma en abstracto, solo la norma, está sujeta a control la norma. Por eso es que vía control concentrado, acción de inconstitucionalidad,
la Suprema Corte tiene facultades amplias para analizar la norma, incluso para suplir la deficiencia de la queja argumentativa de los llamados conceptos de invalidez. Una cuestión muy importante es que este ejercicio de control es de orden público. Por ende, una vez que se promueve la acción, el sujeto legitimado no se puede desistir. No existe el desistimiento vía acción de inconstitucionalidad. ¿Correcto? Tercer elemento. Si la norma se declara inconstitucional, el efecto es invalidatorio, de prefijo ex nunc, que viene del derecho alemán, que la denominación es anulatorio, un efecto que anula la norma. Y ese efecto anulatorio, digamos, que tiene como consecuencia que la norma no se aplica hacia el futuro. La norma deja de existir. Ojo, en ese control concentrado, al ser la norma el principal objeto de control, se analiza su regularidad de manera abstracta. Abstracta, ¿correcto? ¿Dudas sobre las cualidades del control concentrado? ¿No? Ok. Vamos entonces al llamado control difuso. Bueno, en la jurisdicción abstracta, fíjense, tenemos estos tres elementos. El objeto es la norma. El criterio normativo que vamos a platicar ahorita es el control de regularidad. Y el resultado de la inconstitucionalidad de la norma es el efecto anulatorio. Se anula la norma. Ahora, ¿qué tenemos en el control difuso? Que tiene otras características diversas. Primero, se ejerce por todos los órganos jurisdiccionales, todos, ¿vale? Excepto el llamado Tribunal Constitucional. Todos los demás ejercen control difuso. Segundo, que es una de las principales diferencias, el cuestionamiento de la norma es accesorio, no es principal, como en el control abstracto, sino como yo les decía, lo principal en el control difuso, pues va a ser una cuestión litigiosa, administrativa, civil, electoral, y accesoriamente la persona va a plantear la posible o probable inconstitucionalidad de la norma. ¿Por qué posible o probable? Porque la norma goza del principio de presunción de constitucionalidad, ¿vale? Entonces, la regla general es que se declare su constitucionalidad y la excepción que lleguemos a la inconstitucionalidad, ¿vale? Tal vez en México no lo hemos entendido del todo así. Creemos que en examen de regularidad la regla general es que la norma se declare incompatible, cuando no es así. La regla general es su compatibilidad. Y solo cuando no logre ese ejercicio de compatibilidad puedo llegar a la inaplicación vía control difuso, ¿sí? De ahí el tercer elemento. Si la norma se declara inconstitucional, se inaplica en el caso en concreto. Es decir, tiene un efecto que llamamos interpartes. Interpartes. Cuarto elemento. Se ejerce para resolver la constitucionalidad de la norma que será aplicada en un proceso judicial. ¿Me van a aplicar esta norma, Axel? O ya me aplicaron la norma y yo estimo que esa norma es inconstitucional, entonces planteo la cuestión de constitucionalidad ante el órgano que esté conociendo de la cuestión litigiosa. Bien, ¿hasta aquí? ¿Alguna duda? Sí, Martín, adelante. Gracias, maestro. Me surgió la duda si en Estados Unidos tienen modulación del principio de relatividad de las sentencias. Sí, claro. A la luz de este sistema de control. Sí, como en Estados Unidos tienen un sistema difuso, la modulación se da en el mismo contexto de la protección de los derechos sociales. De los derechos sociales o derechos prestacionales. Incluso hay un ejemplo en la sentencia Brown versus Board of Education of Topeka, que es una de las sentencias leading case del tema de segregación racial, donde el efecto de protección de la sentencia tuvo una modulación porque no únicamente fue para la familia Brown, sino que
al declararse inconstitucional la norma que validaba la segregación racial, que era la segregación racial, la doctrina equal but separate. O sea, son iguales hombres de color y hombres de tez blanca, pero no se relacionan, ¿no? Están separados. Y esa separación que provocó, pues, segregación, ¿no? Había escuelas para hombres de color, escuela para hombres y mujeres de tez blanca, los servicios estaban divididos, en los restaurantes no se podían mezclar, ni en el transporte público, etcétera, ¿no? Incluso los barrios o colonias estaban separados, ¿no? Incluso subsiste todavía cierto tema. Lo importante aquí, Martín, es que el beneficio de esa sentencia que declara la inconstitucionalidad de la segregación racial no solamente fue para la persona que acudió al mecanismo de protección ante la Corte Suprema, sino que al declararse inconstitucional el concepto segregación, pues benefició a todos los hombres de color, a todos los hombres y mujeres de tez morena o de color, ¿no? Este ejercicio empezó a partir de la sentencia Plessy versus Ferguson, que es donde se validó, digamos, paradigmalmente la segregación racial, y después en el caso Brown, pues se elimina el concepto normativamente, ¿no? Entonces es uno de los grandes elementos. Incluso hay una serie que les recomiendo en Prime de la entonces jueza Ruth, ya en retiro, donde se analiza un caso cuando ella fue abogada, ella es abogada de la Universidad de Harvard, cuando ella fue abogada y luchó por una norma que discriminaba a los padres cuidadores bajo el principio de igualdad. La jueza Ruth fue de las grandes impulsoras del principio de igualdad y no discriminación y de la segregación racial. Entonces también analizó control difuso una norma que no le daba un beneficio económico al padre cuidador, solo a la madre cuidadora. Era una norma que estigmatizaba, desde luego, ¿no? Y que dejaba sin protección, pues, al padre que cuidaba a un enfermo. O sea, si tú eres padre y cuidas a un enfermo, no tienes beneficio. Esto solo es para la madre que cuida. Encasillaba a la mujer en un rol social y además, pues, también discriminaba al hombre que se dedicara a esas tareas. El asunto llega hasta la Corte Suprema y se declara la inconstitucionalidad de la norma. Ahora, el beneficio no solo fue para la persona en particular, Martín, sino para todos aquellos que fueran hombres cuidadores de personas enfermas. Y se les da el beneficio fiscal y el beneficio también de incentivo por parte del Estado. Entonces, hay modulaciones también. Sobre todo estas modulaciones se da cuando se protegen derechos sociales o cuando se protege a grupos de categoría de protección especial. Recuerden que el concepto categoría sospechosa viene del derecho anglosajón, de los sistemas del common law, de la Corte Suprema. Este concepto categoría sospechosa lo diseñó la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Sí? ¿Sí queda claro, Martín? Entonces, esas mismas modulaciones se dan en el contexto del sistema jurídico mexicano cuando hablamos del interés legítimo, ¿no? La misma modulación. Aunque a veces, sí debo decirlo, es difícil de controlar la protección, ¿eh? Muy complejo. Incluso no se podría controlar la protección, porque en el tema de la Diputación Migrante, vuelvo al mismo tema, ¿no? De la Ciudad de México, fue una persona que podía acceder a esa diputación y que acreditó el interés legítimo, el principal beneficiario, si es correcto. Pero también provocó la sentencia un efecto indirecto frente a ese grupo de personas. Entonces, controlar la protección era imposible. De hecho, la Sala Superior dice, esta sentencia puede beneficiar indirectamente a todos aquellos que entren en el supuesto de aplicación de esta figura de la Diputación Migrante. En otras palabras, a todos aquellos que, reunidos los requisitos que establece la norma electoral, puedan competir por un escaño en el Congreso vía Diputación Migrante. Entonces, ¿están de acuerdo en que no era posible controlar el efecto de protección de la sentencia? O sea, no sabíamos a quiénes íbamos a beneficiar. Sabíamos que iba a beneficiar a un grupo, pero con lujo de detalle, ¿a qué personas le iba a beneficiar la protección de la sentencia? Pues no lo sabíamos. Pero es propio de la dinámica del interés legítimo y de la protección que se da cuando hay efectos indirectos vía control difuso. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? Me pregunta, ¿nos pudiera dar un ejemplo del cuestionamiento de la norma
Es accesoria. Sí, por ejemplo, Héctor, cuando tú concurres a una instancia, pensemos, electoral local, donde lo que vas a dirimir es, pues, una cuestión sobre violencia política por razón de género, por ejemplo, o vas a dirimir una cuestión sobre vulneración al derecho a ser votado en su vertiente de libre ejercicio del cargo. Ah, no me están convocando a las sesiones de cabildo, no me están pagando mis dietas, no me dejan votar, etcétera, ¿no? Lo principal que tú vas a cuestionar en ese mecanismo electoral, pues es el acto del cabildo, del municipio, por el que te está vulnerando tu derecho al libre ejercicio del cargo público. ¿Estás de acuerdo? Esa es la cuestión principal. Y accesoriamente tú puedes plantear que una norma que te van a aplicar o que te apliquen durante ese proceso es incompatible con la Constitución. Es decir, es una cuestión incidental, no es una cuestión principal si la norma es compatible con la Constitución o no. A ti lo que te interesa es que te garanticen tu derecho a ser votado y el libre ejercicio del cargo. Pero derivado de ese proceso, pues te aplicaron una norma que es contraria a la Constitución. Entonces, tú la vas a combatir, instancia de parte agraviada, o el órgano jurisdiccional de oficio lo puede dirimir, sin que nadie lo solicite si tiene la presunción fundada, prima facie, de que esa norma puede ser incompatible. ¿Cierto? Sí, es que no te veo, entonces no sé si quedó solventada la duda o no. Sí, gracias, muy amable. Perfecto, muy bien. Vamos avanzando. A ver, hago un paréntesis aquí. ¿Algún comentario, alguna pregunta o interrogante hasta lo que hemos visto? ¿No? ¿Ninguna adicional? Ok, bueno. Vamos avanzando. Aquí yo les tengo una pregunta. Hasta lo que hemos advertido de los sistemas, les preguntaría, ¿qué modelo tenemos en México? ¿Qué tipo de modelo de control constitucional tiene el sistema jurídico mexicano? A ver, ¿alguien que quiera participar? ¿No? ¿Qué tipo de modelo? Ojo, fíjense. No es lo mismo sistema que modelo, dice Álvaro concentrado. ¿Qué dijimos de característica del control concentrado, Álvaro? No sé si estés por ahí, puedas prender tu micro. No, creo que no. ¿Es aplicado únicamente por la Suprema Corte o el Tribunal Constitucional? Exacto, entonces no, ¿estás de acuerdo? Porque dijimos que también los demás órganos participan de la protección de la Constitución y del control constitucional. Entonces no solo es concentrado. Como dice Axel, excelente Axel, es Álvaro un modelo mixto, ¿vale? En el sistema jurídico mexicano es mixto. ¿Por qué? Concentrado por la Suprema Corte y difuso por todos los demás órganos, ¿vale? Pues todos estamos encargados hoy por hoy de la defensa de la Constitución, porque la Suprema Corte lo hace vía control concentrado abstracto y los demás órganos vía control difuso concreto, que es propio de esta diapositiva que vamos a ver, ¿no? Tenemos un sistema mixto o híbrido de constitucionalidad en México, por ejemplo, Ecuador, Colombia, Perú. Y fíjense, hoy por hoy no existe un modelo puramente concentrado, como lo pensó Kelsen en el 28. O sea, ningún estado tiene un modelo puramente concentrado de constitucionalidad. Prácticamente todos han entrado en algo de lo híbrido, de lo mixto. Por ejemplo, Italia, España y Alemania, su tribunal constitucional o corte constitucional, como en Italia, ejerce, Álvaro, funciones de control concentrado, ¿vale? De hecho, en su propia constitución se establece que ellos son los responsables de verificar la validez constitucional de las normas, pero han creado algo que se llama cuestión constitucional. ¿Qué es esto? La cuestión constitucional lo que dicta es que cuando un juez de primera instancia tenga duda sobre la constitucionalidad de una norma que va a aplicar en ese procedimiento administrativo, civil, familiar, electoral, etcétera, puede someter su duda al Tribunal Constitucional, la somete.
Oye, Tribunal Constitucional, fíjate que la ley fulanita de tal del Código Electoral, desde mi perspectiva, es incompatible con la Constitución. Entonces te lo someto a tu consideración. Fíjense, el juez ordinario no lo va a resolver, no como en México, que sí lo resuelve, sino que lo va a someter, pero lo somete argumentativamente. Es decir, le expone los argumentos al Tribunal Constitucional de por qué estima que esa norma es inconstitucional. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces lo somete con los argumentos y lo eleva al Tribunal Constitucional, lo que provoca que el procedimiento de origen se paralice. No va a continuar el procedimiento. ¿Hasta en tanto qué, Damián? Hasta en tanto la Corte Suprema o Tribunal Constitucional resuelve esa cuestión, regresa la cuestión constitucional al órgano y entonces continúa el proceso. Ya sea que haya declarado la constitucionalidad de la norma o la inconstitucionalidad y le diga al órgano que la inaplique en el caso. ¿Vale? Entonces, se dan cuenta, es un modelo también un tanto híbrido, como le llamamos en el derecho comparado un modelo intermedio. Ni es puramente concentrado, ni tampoco es mixto, porque lo sigue ejerciendo el Tribunal Constitucional, pero sí tiene una característica como de medio híbrido, por así decirlo, ¿no? Por eso es que es el punto intermedio. ¿Bien hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta de esto? ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguras, seguros? Ok. Bien. Entonces, ya que repasamos los sistemas, los modelos, cuáles son las características, pues vamos a ver cómo se comporta esto en el sistema jurídico mexicano. Para esto, de obligada lectura estas 4 sentencias. Expediente Varios 912 del 2010 sobre el control difuso ex oficio de convencionalidad. La contradicción de tesis 293 del 2011 sobre el parámetro de regularidad y el principio de supremacía de la Constitución cuando se trate de restricciones. Tercero, el expediente Varios 1396 del 2011, que habló precisamente sobre el efecto complementario que tiene el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia interamericana frente al orden constitucional. Y cuarto, el amparo en revisión 476 del 2014, que habló precisamente sobre el criterio de preferencia normativa o interpretativa. En otras palabras, si la jurisprudencia nacional es más protectora que la jurisprudencia interamericana, pues aplico la jurisprudencia nacional, ¿están de acuerdo? Pero si la jurisprudencia interamericana, que es vinculante para todas las autoridades, es más benéfica o menos restrictiva que la jurisprudencia nacional, pues aplico la jurisprudencia interamericana. A eso le llamamos criterio de selección de interpretaciones. ¿Qué interpretación es más favorable o menos restrictiva? ¿La de la Suprema Corte o la de la Corte Interamericana? Ah, la de la Corte Interamericana. Entonces, como es vinculante, ¿puedo aplicarla y prescindir de la jurisprudencia nacional? La respuesta es sí. A ese ejercicio debo de generar, para ese ejercicio tengo que generar condiciones de armonización interpretativa. Es decir, en todos los casos buscar que la jurisprudencia nacional y la interamericana embonen, ¿no? Sean compatibles. Y solamente que no lo pueda lograr, entonces sí, aplico la que tenga un mayor grado de preferencia, sea la nacional, sea la interamericana. ¿Bien hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿No? Esa metodología de preferencia interpretativa frente a la jurisprudencia interamericana la diseñó la Suprema Corte en la contradicción de tesis 293 del 2011, ¿vale? 293 del 2011. Eso me lleva a lo siguiente. ¿Qué normas integran? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué elementos normativos integran el llamado parámetro de regularidad constitucional? Y la respuesta, Héctor, es esta. En el parámetro, es decir, en el bloque, lo que está en la cúspide del ordenamiento, se integra por la Constitución General, las normas de derechos humanos de tratados internacionales, la jurisprudencia nacional en materia de derechos fundamentales y la jurisprudencia interamericana en atención al principio pro persona.
cuando la jurisprudencia interamericana sea más protectora que la nacional, pues la aplico. Evidentemente, determinando que ese criterio interpretativo de la Corte Interamericana es aplicable a mi caso en concreto. Es decir, que las premisas fácticas del caso interamericano y de mi caso son coincidentes. No pueden ser iguales porque ningún caso es igual. Pero si son similares, particularmente puedo aplicar ese criterio interamericano, ¿vale? Para mi caso en concreto. A eso le llamamos diálogo jurisprudencial. Estoy dialogando con el precedente interamericano y lo voy a traer a contexto y argumentativamente, pues voy a exponer mis ideas en una demanda, en una sentencia, etc. ¿Correcto hasta aquí? ¿Sí? ¿Ninguna duda ni pregunta? ¿Ninguna interrogante adicional? ¿No? ¿Algún comentario de alguien? Ok. Avanzamos entonces. Quiero finalizar la sesión de hoy con esta reflexión que hizo la Suprema Corte en una acción de inconstitucionalidad 15 del 2007. Ya les dije qué normas integran el bloque, ¿están de acuerdo? Que la Corte le ha llamado parámetro, es decir, la Corte utiliza indistintamente bloque y parámetro como si fueran sinónimos. No es correcto esto. Una cosa es el bloque y otra cosa es el parámetro. El bloque es todo lo que yo tengo, estas 4 normas, ¿sí? Y mi parámetro únicamente va a ser la norma que yo jale del bloque que me sirva para el ejercicio de control constitucional o de convencional, ¿vale? No me van a servir todas las normas, ¿están de acuerdo? Entonces yo debo seleccionar qué norma de ese bloque me sirve para el ejercicio interpretativo de examen de regularidad voy a hacer, y esa norma que yo seleccione le voy a llamar parámetro de validez. Es decir, el bloque es horizontal y el parámetro es vertical, porque ya coloca la norma aquí y la norma sujeta de control está por debajo. Es decir, que esta norma, para que sea vigente y válida en el ordenamiento, tiene que respetar el parámetro. Si no respeta el parámetro, entonces pues se declarará inconstitucional o inconvencional. Depende del ejercicio interpretativo. Bajo esa lógica, la conclusión de la Suprema Corte entre bloque y parámetro como sinónimos es incorrecta, ¿vale? Ahora, ¿y qué pasa con las constituciones a nivel local? ¿Puede darse un caso en el que una constitución local proteja más que la constitución general? Sí, ha habido casos donde el efecto de protección de un derecho se expande más en la constitución local que en la constitución general. El único requisito que ha dispuesto la Suprema Corte en esta acción es que si la constitución local va a proteger más, el requisito es que no sea incompatible esa protección con lo descrito en la Constitución General, que no contradiga la Constitución General, ¿vale? Porque si lo contradice, ¿qué creen? La constitución de las entidades federativas también es objeto de control constitucional. Es decir, está supeditada al contenido de ese bloque o parámetro de regularidad. Es norma condicionada, no condicionante, condicionada. Está condicionada a ser regular frente a la Constitución. En el caso que no lo sea, control concentrado se anula, control difuso se inaplica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con las constituciones locales? No forman parte del bloque, están por debajo del bloque de constitucionalidad y son susceptibles de control constitucional, ¿sí? Si la Constitución va a ampliar el derecho más o maximizar más un derecho que lo hace la Constitución General, la única condición es que no contradiga el contenido. Les pongo un ejemplo que se pensó en la Constitución de la Ciudad de México. Cuando se estaba creando en el 2016 esta Constitución, se puso a consideración la edad para votar. Y se decía, oye, pues vamos a bajar la edad, que ya no sean 18, que para votar en la Ciudad de México sean 16. Afortunadamente esta disposición normativa constitucional no pasó. Porque si hubiese pasado, ¿qué creen?
a pesar de que la intención del legislador de la Ciudad de México, del poder constituyente, fuera la mejor, porque buscaba pues que hubiera más participación ciudadana, que los jóvenes pues se integraran al aspecto político, ¿no? Que tomaran decisiones de la elección de sus autoridades. ¿Qué creen? A pesar de que maximizaba el derecho a votar, iba en contra de lo que establecía la Constitución General, la edad de 18 años. Entonces se hubiera declarado la inconstitucionalidad de esa disposición normativa de la Constitución local. No hubiera subsistido. ¿Sí? Entonces ese requisito hay que tenerlo muy en cuenta. Sí pueden ampliar derechos, sí es válido, pero no pueden contradecir el contenido de la Constitución. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Bueno. Les quiero dejar 2 tareas y bueno, daré un espacio por si alguien tiene un comentario de 10, 15 minutos. Tengo otra clase a la 1, paralela, por eso es que terminaré un poquito antes si no les incomoda. Y les dejo 2 tareas. Una es, bueno, en la medida de las posibilidades, ¿verdad? Entiendo que se atraviesa el fin de semana, que quieren descansar y la clase es el día lunes. Pero si tienen oportunidad, lean el caso Hellman contra Uruguay de la Corte Interamericana, que es como el caso leading case, ¿no? Del control de convencionalidad, como el caso que generó un boom para el control de convencionalidad, donde ya se establecieron las reglas más claras, qué repercusiones tiene el control de convencionalidad, etcétera, ¿no? Entonces lean este caso Hellman contra Uruguay. Y segunda tarea, si les es posible, desde luego, que consulten el caso me dejen el encuentro por aquí está. Sub JDC 132 del 2010. ¿Vale? Sub JDC 132 del 2010. En esa sentencia, la Sala Superior por primera vez habló del llamado control de convencionalidad. Por primera vez, incluso antes de que lo abordara la Suprema Corte en el caso del expediente Varios 912 del 2010, del famoso caso Radilla. Ya la Sala Superior lo había hablado conceptualmente, ¿vale? Conceptualmente. Y este caso es posterior al famoso caso Han Ronk, ¿vale? Porque en el caso Han Ronk no se analizó tal cual o no se especificó que lo que se estaba realizando era un control de convencionalidad. La Sala Superior le siguió llamando hasta ese momento control de legalidad, ¿vale? Sin embargo, en este caso que yo les planteo, ya habló de control de convencionalidad, ya dijo qué era, qué repercusiones podía tener para la justicia electoral, y desde luego que ahora pues ya hay más nociones o conceptualizaciones, ¿no? Incluso más herramientas que se utilizan para el control, como el test de proporcionalidad, como el test de igualdad, como el test de progresividad, como el escrutinio estricto, o sea, muchas metodologías que utiliza la Sala Superior para el ejercicio de regularidad constitucional. Sin embargo, ese caso es emblemático porque se abordó por primera vez la noción control de convencionalidad y se hizo, desde luego, bajo un diálogo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya lo había generado desde sentencias previas, ¿no? El primer caso donde la Corte Interamericana habla en la sentencia sobre el control de convencionalidad es el caso Olmedo Bustos contra Chile, ¿no? Ya en una sentencia tal cual, donde ya se incorpora conceptualmente qué es el control, quiénes lo deben de ejercer, etc. Fue mutando, fue progresivamente actualizándose el concepto, sí, no es lo mismo de ese caso Olmedo Bustos a Hellman, cambió muchísimo. Incluso la vinculación frente a las autoridades, etcétera. Entonces es importante que consulten eso. Y como lectura adicional, que es amigable, les recomiendo un texto del doctor Jaime Mandujano, que se llama Control de Convencionalidad y Convergencia Interpretativa. Es muy amigable el texto, muy sencillo de leer. Lo publicó con la editorial Tirán-Lo Blanche, entonces creo que les puede servir muchísimo porque tiene conceptos, nociones, antecedentes, casos prácticos, etcétera, ¿no? Entonces les puede servir mucho, sobre todo para los que se dedican a la materia electoral, porque está un poco circunscrito el libro al tema de casos en materia electoral.
propio de que el doctor Jaime Mandujano pues fue consejero en el Instituto Electoral del Estado de México, ¿no? Entonces tiene mucha relación con la materia electoral. Sí, José Ramón, adelante. Gracias, maestro. Buenas tardes. ¿Podría repetir el nombre del libro, por favor? Sí, Muchas se gracias. llama Control de Convencionalidad y Convergencia Interpretativa, de la editorial Tirán Lo Blanche. A ver, déjenlos busco y se los copio en el link. ¿Por qué dejo esto? Porque la siguiente sesión vamos a ver control de convencionalidad, todos los antecedentes, desarrollo que ha tenido en México y cómo se aplica el control en la justicia electoral, ¿vale? Y traigo varios ejemplos de sentencias, incluso de 2021-2022, que ha utilizado la Sala Superior. Incluso vamos a discutir el caso Félix Salgado, porque se hizo un control de constitucionalidad y convencionalidad vía interpretación conforme. Entonces, es uno de los casos también más emblemáticos que se tiene, ¿no? Recientemente, donde se analiza este ejercicio de interpretación conforme y de control de convencionalidad y se hace un test de proporcionalidad de la pena y un test de proporcionalidad también en sentido amplio porque se limitó el derecho a ser votado. Entonces, como limitación, restricción, también se tenía que girar un test de proporcionalidad y respecto de la sanción, que era la cancelación del registro, se ejerció un test de proporcionalidad de la pena en términos del artículo 22 de la Constitución, ¿no? Que son dos metodologías diferentes. Una es el test de proporcionalidad y otra es el test de proporcionalidad de la pena. No hay que confundirlos o mezclarlos. Son dos metodologías que tienen dos fines diferentes y que tienen dos fundamentos constitucionales diversos, ¿sí? Bueno, hasta aquí no sé si haya alguna duda o pregunta. ¿Algún comentario? ¿No? ¿Ninguno? Bien la dinámica de la clase, le cambiamos algo. ¿Qué les pareció? ¿Sí? ¿Correcto? Ok. Bueno, pues si no hay ninguna duda, les dejo esa tareita para la sesión del día lunes y vamos a entrar de lleno al tema del desarrollo del control de convencionalidad y qué particularidades tiene en el sistema jurídico mexicano, ¿vale? Sobre todo frente a la justicia electoral, ¿correcto? Bueno, pues que Muchas tengan un gracias, maestro. excelente fin de semana, cuídense mucho y disfruten, descansen. Hasta pronto. Gracias, Fin de buen fin. semana. Gracias. Gracias.